doctor Augusto Reyes Suárez. Es para nosotros un honor como Unión Colegiada del Notariado Colombiano darle la bienvenida al doctor Augusto Reyes Suárez, director y representante legal de la firma de consultora Poder y Poder. Tomado de la Derecho de la Universidad Santo Tomás, especializado en Derecho Electoral de la Universidad del Rosario, magíster en Comunicación Política y en Derecho Electoral de la Universidad y en Gobernanza de la Universidad George Washington. Ha sido nominado y galardonado en más de 15 oportunidades en categorías como el Estratega del Año, el Estratega Gubernamental del Año y la Mejor Campaña Electoral. Asesor de campañas electorales a nivel distrital, departamental, municipal e internacional. Tiene un libro que se llama Poder y Poder, de la mayor importancia y que tuve el agrado y el honor de leerlo y profundicé muchísimo en conceptos e insumos que el doctor Augusto Reyes nos da para este manejo de las crisis. El tema de hoy, manejo de crisis. Le damos la palabra al doctor Augusto Reyes Suárez, especializado en el tema de derecho electoral y asesoría tanto a empresas como a personas naturales en estrategia y en diseño de soluciones a las diferentes crisis que podemos vivir en nuestra empresa, en nuestra casa, en el gremio, con los vecinos, etc. Bienvenido, doctor Augusto. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacer. Doctor Ricardo, un saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los amigos notarios asociados a la Unión que a esta hora están conectados. Buenas tardes, doctor Andrés, lo veo muy bien ahí acompañado. Faltó fue la doctora Lucelena, no la veo ahí. Está en Suacha para que yo pueda trabajar acá, doctor Augusto. Ah, hace un gran sacrificio entonces. Pero ella por celular lo está escuchando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir algo de conocimiento, algo de experiencia, que finalmente las tesis académicas siempre serán importantes, pero las tesis académicas sin la experiencia, sin el kilometraje de la trayectoria, pues es como una pata coja. Está ahí, pero puede que sirva o no sirve o está en desnivel. Una precisión, el libro para los interesados, que ya no se consigue además, es 100 consejos de poder, es el título, 100 consejos de poder. Salió hasta la tercera edición, en la tercera edición ya le dije a Planeta, Planeta me dijo, vamos a una cuarta edición, le dije, no, ya por ahora dejemos, así que el que lo tuvo, lo tuvo. Después hacemos una reedición posterior de 100 consejos de poder, pero para los interesados, el libro 100 consejos de poder se consigue de manera virtual, digital. Ya el físico se agotó. Es muy difícil conseguirlo. No sé de alguna librería que lo tenga ahora, pero en digital sí lo tienen. Bueno, hecha esa precisión, eh, tengo el gusto hoy de presentar, he diseñado una conferencia para hablar sobre crisis, el manejo de crisis, contención de crisis, eh, cómo de alguna manera enfrentar las crisis, ya sea en una entidad corporativa, en una entidad pública, en una entidad privada, que no están ajenas a las crisis. La gente, la sociedad, los ciudadanos, nosotros mismos pensamos que las únicas entidades susceptibles de tener una crisis o ser atacada por una crisis es el ámbito público, el ámbito de la política, el ámbito de las figuras públicas,
el ámbito del gobierno, pero nada más falso. Todos, absolutamente todos, como personas naturales o como personas jurídicas privadas o públicas, estamos a riesgo de ser objeto de una crisis de reputación, de una crisis de nombre, de una crisis de gestión, de una crisis de resultado e incluso de una crisis sentimental. Los que me han escuchado saben muy bien que yo suelo comparar la política con el amor, porque ambos son de seducción. Es el arma, la seducción. La política y el amor se usan mucho las armas de seducción. Y en la política como en el amor, pues también hay crisis. En la entidad pública y en la entidad privada, como en el amor, hay crisis. Y ustedes no me dejarán mentir, mis queridos amigos notarios, y ya los que llevan años de casados, y tenemos acá un gran ejemplo de familia, como el doctor Ricardo, que lleva, yo no sé, debe ser 15 años con esa lozanía que se mantiene, debe tener apenas 15, 12 años de casado. Todos ustedes que me llevan más experiencia matrimonial han tenido crisis matrimoniales, crisis con su pareja, crisis con la novia, crisis con la esposa. Han tenido ustedes también incluso crisis existenciales, eso que llamamos las crisis existenciales, ¿no? Que es la crisis con uno mismo. Uno no sabe para dónde ir, a veces se siente ansioso, deprimido. Esas crisis existenciales ahora tienen un nuevo nombre que tienen gran campo en la agenda pública de la salud mental. Pero esa introducción para decirle que nadie, absolutamente nadie, es ajeno a una crisis. Nosotros mismos, nosotros con nuestras parejas, con nuestros hijos, con el hogar, con la empresa que trabajamos, la empresa misma en la que trabajamos, la corporación, la alcaldía, la gobernación, la presidencia. Todos somos susceptibles, como conclusión de esta introducción, mis queridos amigos, somos susceptibles de una crisis. Ahora, ¿cuál es la gracia de una crisis? Una crisis no es el problema es la respuesta a esa crisis. Ojo con lo que acabo de decir. El problema no es la crisis, no es tenerla, no es la existencia. Lo peor o el problema es cómo le damos respuesta a esa crisis. De eso se trata todo. Y esto me da pie para decir, no existe una fórmula secreta para conjurar una crisis, para salir de una crisis. Lo que sí existen son métodos aplicados y disciplinados para atender la crisis, tratar de contenerla y tratar de conjurarla, es decir, tratar de solucionarla. Porque a veces como dice el dicho popular, nos ahogamos en un vaso de agua. A veces lo que no es crisis lo volvemos crisis con la respuesta, con la reacción. Volvamos al ejemplo de la pareja. Una discusión solamente por encontrar el control remoto del televisor y una mala respuesta del esposo a la esposa se convierte una dormida en el sillón, una mala cara al otro día. Y entonces, ¿qué pasó? No había una crisis, había un problema de no encontrar el control del televisor, ¿cierto? Para poner la película. Pero la mala respuesta sí generó 3 días de malas caras, 3 días de discurso, de disgustos o incluso una respuesta peor por parte de la esposa. Traspolemos eso a una respuesta institucional. Traspolemos eso a las malas respuestas que Avianca tiene, ¿sí? Como nosotros como usuarios, Avianca tiene permanentemente ante sus fallas en los vuelos. Nosotros como usuarios comprendemos que pueden haber fallas, ¿cierto? Pero la cuestión es en la respuesta. ¿Cómo es esa respuesta? Que lo vamos a ver más adelante, dependiendo del factor de la empatía, del ponerse en los zapatos del otro, cómo esa respuesta puede ser lesiva o puede ser comprendida.
Entonces, teniendo claro que la crisis no es crisis simplemente porque existe, sino que por la respuesta puede ser la crisis real, vamos a ver, eh, perdón, hago una pregunta. ¿Estamos transmitiendo la presentación? Ah, está perfecto, maravilloso. Eh, ¿Puedes ir a la siguiente? Exacto, ahí, perfecto, muy bien. No, ahora sí la siguiente. Eh, ya podemos superar esta. Solucionada la crisis de la presentación. Muy bien. Nos anticipamos a una de las conclusiones. Todo está en la comunicación. Bueno, ¿qué es una crisis? Antes de pasar a estos 7 pecados que me encanta porque acá se devela gran parte del problema de las crisis. Una crisis es todo, absolutamente todo lo que trastoque la normalidad de un plan y de una cotidianidad. Eso es la crisis para Augusto Reyes. Encontrarán otras definiciones eh, en la teoría, en la academia, pero para mí es todo acción, toda acción que trastoque la normalidad de una cotidianidad. Entonces, volvamos a los ejemplos matrimoniales. Eh, en la relación, ¿cierto? De esa cotidianidad, cualquier cosa que haga discusión o que genere una discusión es una crisis, ¿cierto? Ahora hay crisis de todos los tamaños, de todas las dimensiones. No es lo mismo la mera discusión, ¿cierto? Con una gran pelea familiar. Y asimismo ocurre entonces en las corporaciones públicas, en las empresas privadas. Todo aquello que trastoque con el plan cotidiano empresarial o con el plan cotidiano de la entidad gubernamental, de una alcaldía, de una gobernación, de una presidencia. Eso es una crisis, ¿cierto? Ahora, hay crisis de crisis. No todo es una crisis que se le debe dar la misma valoración. Esas valoraciones, podemos continuar con la diapositiva, eh, las vamos a determinar acá con estos 7 pecados capitales de las crisis. ¿Qué es lo que, cuáles son esas valoraciones que tenemos que hacer? El primer pecado es negar que exista, ¿cierto? Entonces, hay que admitir que hay una crisis. ¿Cómo, cuál es la dimensión de esa crisis? Lo determinaremos más adelante. Pues el primer gran pecado de el manejo de crisis es negar que hay una crisis. Negar que hay alguien que descubrió una anomalía en la entidad pública, que alguien está investigando la posibilidad de un acto de corrupción en una alcaldía, en una gobernación, que el CEO de una empresa, ¿cierto? De una aerolínea o de un banco, eh, tuvo una indelicadeza con su secretaria. Ahí hay una crisis potencial, ¿cierto? El primer paso es negarlo, empezamos mal. Hay que advertir y saber que puede haber una crisis, que estamos frente a una crisis potencial, que la podemos contener, sí, pero que hay una crisis. Segundo, algo parecido, minimizar. El siempre decimos, eso no es nada, eso pasa, eso a la gente se le olvida. Segundo pecado capital, minimizar la crisis. Tercero, ocultarlo. Saber que hay una crisis, saber que puede salir mal, pero tratar de ocultarlo, tratar de botar cortinas de humo. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona minimizar? A veces sí. ¿Funciona negarlo? Sí, pero no todas las veces. Y menos funciona tratar de ocultarlo. Tarde o temprano saldrá. Cuarto, estar fuera de timing, ¿cierto? Reaccionar tarde, tarde a la crisis, sabiendo que todo el mundo está atacando, que todo el mundo tiene la información de algo irregular
o de una indelicadeza o de una mala reacción y la respuesta llega tarde. Quinto pecado capital, contradicción. La contradicción sucede cuando los varios actores de la entidad, ¿cierto? Varios actores de la corporación o la institución empiezan a dar versiones encontradas y no tienen una única, perdónenme la redundancia, unificación en la vocería o en el mensaje. Esas contradicciones es otro pecado capital del manejo de crisis. Sexto, culpar a terceros, no admitir que la entidad o uno de los personajes de la entidad afectada por la crisis tuvo algo que ver o tuvo algún grado de culpabilidad en el hecho, en la indelicadeza, en el acto, en el incidente. Culpar a terceros siempre será mal visto. Y séptimo, una falta de empatía. Es decir, que una respuesta, ya sea a nivel de vocería en video, a nivel de vocería por un comunicado de prensa, sus palabras, su contenido tenga falta de empatía, ¿cierto? Tenemos acá, entre estos 7, se me ocurre últimamente un ejemplo fatídico que lastimosamente cobró la vida de una menor hace unos meses en uno de los colegios de la Sabana de Bogotá, no me quiero referir al nombre. Si ustedes se dan cuenta cuál fue el tratamiento de la crisis por parte del colegio, ustedes bien recordarán los que tienen fresco ese hecho, que casi cumplieron todos los 7 pecados capitales en el manejo de crisis. Lo negaron, lo minimizaron, trataron de ocultarlo. Cuando ya se sabía, reaccionaron tarde, empezaron a contradecirse entre unos profesores, entre el rector, empezaron a culpar a terceros y las respuestas que empezaron a emitir no fueron empáticas, no se pusieron en los zapatos del otro. Esos 7 pecados realmente sí generan una crisis y por eso quería empezar con esa primera frase, de que la crisis no es crisis porque exista. A veces el problema en las crisis es la respuesta y hacia allá siempre debemos estar dirigidos. Cómo esa respuesta tiene que ser lo más empática posible, lo más audaz, sin excluir nuestra responsabilidad cuando la haya, cuando exista, pero tratando de eh, ir a la emocionalidad pública que haga de la respuesta misma una contención y una bajada de humo, una bajada de presión ante la opinión pública. Al final, en un asunto de crisis, en una gestión de crisis, nosotros no tenemos un fiscal al frente, no tenemos un juez al frente. Hablo del juez penal, un juez civil, un juez administrativo. Tenemos al peor verdugo de todos, al peor juez de todos, al peor fiscal de todos, que es la opinión pública. La opinión pública hace de juez, hace de fiscal, hace de verdugo. Y la opinión pública no tiene que saber ni derecho, ni tiene que saber de economía, ni tiene que saber de tránsito, ni tiene que saber de alguna disciplina en especial para saber que un personaje público que atropelló 7 niños, 5 niños en la vía del Magdalena es culpable o puede ser exculpado. No, simplemente los atropelló porque iba borracho. La opinión pública castiga, no ve los detalles. Y cuando las respuestas ante esa opinión pública no son empáticas, la opinión pública como juez es muy fuerte en sus fallos. Eso para tenerlo en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo que he denominado la anatomía de una crisis. ¿Cuál es la disección que vamos a hacerle a cualquier crisis? Una crisis promedio, una crisis institucional o una crisis de reputación
normal, cómo se suceden las crisis. Siguiente. No, no sé cómo estar ahí. Creo que la anterior, exactamente, gracias. Esta, gracias. La latencia es la primera fase. Late, la crisis late, está ahí, ya existe. La crisis ya existe, ya no hay nada que hacer. Mm, volvamos al ejemplo fatídico al que hacía referencia hace unos minutos. La niña desapareció, pero todavía no ocurren los videos. Todavía no se han publicado los videos, pero la niña desapareció. Y ya se sabe, ya la familia lo sabe, ya el colegio lo sabe, pero todavía no ha explotado, está latente. Es cuestión de horas o de días para que la crisis realmente salga a la luz. Esta es la primera fase. En esta primera fase, ahí es donde se debe identificar la potencialidad de esa crisis. ¿Qué puede suceder? Plantear escenarios. ¿Quién puede decir qué? Plantear actores. ¿Qué podemos decir nosotros? Segunda fase, que es la erupción. Ya explota. Acá explotó, para seguir usando el caso, acá explotó por un noticiero. ¿Por qué? Porque se publicaron unos videos donde extrañamente la niña va detrás de un mayor, de una persona mayor. Y es lo único que se conoce. Un video, 3 segundos, 4 segundos. Pero ahí explota. Algún medio de comunicación le interesó. Pero estoy seguro que si no le hubiera interesado a un medio de comunicación, seguramente en las vías más fáciles hoy, que son las redes sociales, hubiera aparecido la noticia, ¿cierto? Segunda fase, la erupción ya salta a la luz, ya es de público conocimiento. Ya hay un juez que se llama opinión pública que se está empezando a formar. Tercera fase, la amplificación. Todo el mundo opina. Opina la familia, opina el rector, opinan los maestros, opina el amiguito, hacen una oración, una misa para que aparezca la niña. Vemos a un padre en conflicto consigo mismo, una madre en conflicto consigo misma, y se convierte en atención nacional, se amplifica. Y lo que fue la nota de un noticiero y lo que fue un video de apenas 5 segundos se convierte en la mitad del noticiero, de todos los noticieros, perdón, en la mitad de todos los noticieros, en la conversación de las mesas de radio y empiezan a opinar los detectives de las redes sociales. Entonces, fíjense que ahí tenemos una combustión muy fuerte, la opinión pública como juez y los detectives de redes sociales. ¿Será que la persona que la recogió es un familiar? Es que parece que ahí se nota en el video que había un grado de confianza. La niña lo conocía, entonces seguramente es alguien cercano. Y empiezan todas las teorías conspirativas, ¿cierto? A alimentar y acrecentar la crisis. Esa es la tercera fase, la amplificación, es el descontrol total. Y viene la cuarta fase, que es la resolución, la contención, cuando conjuramos la crisis. Ahora, entre el paso 3 y el paso 4 hay mucho trabajo. Continuemos, por favor. Entre ese paso 3 y ese paso 4 es donde recomiendo usar un protocolo básico de respuesta, que es el siguiente. 5 componentes. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Mapa de riesgos y escenarios. Si sabemos que hubo algo que alteró nuestra cotidianidad, nuestro plan normal de trabajo, entonces ya sabemos que hay una crisis. Tenemos que identificar cuáles son esos riesgos. Potencialmente afecta al líder
al dirigente, a quien personifica esa entidad? Es una pregunta. ¿O afecta a la entidad como tal? Si afecta a un miembro de la entidad, ¿lo afecta en su cargo directivo o en un cargo menor? Porque asimismo será la atención, la difusión, la erupción de esa crisis, ¿cierto? Entonces, tener ese mapa de riesgos, de identificación, ¿qué puede pasar en esos escenarios? ¿Qué puede pasar? Y ahí es donde nos tenemos que soñar hasta lo más extremo, lo inimaginable que podría suceder. Segundo componente de ese protocolo, armar un comité de crisis. Cuando yo hablo de un comité de crisis es que dos cabezas funcionan mejor que una, tres cabezas piensan mejor que dos, cuatro cabezas unidas, empezamos a hacer problema. Cinco cabezas es la crisis sobre la crisis. Con eso estoy diciendo, armar comité de crisis no es armar ni un comité de aplausos para exculparnos, ni armar un gran comité que haga la cadena de decisión muy difícil. Y eso me conecta al paso 3. Que la cadena de aprobación rápida sea efectiva y rápida, como dice el nombre. Que las decisiones que se tomen en ese comité de crisis sea tan rápido que no perdamos tiempo, que no reaccionemos de manera tardía y que obviamente todos estemos de acuerdo. Cuarto componente es la guía de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar esas decisiones que se tomaron en ese comité? Por escrito, para que sean más controladas, en video o en radio, porque tenemos un gran vocero que habla muy bien, que tiene credibilidad, o simplemente con apartados en un trino, de la red X, por ejemplo, ¿cierto? O si lo que hacemos es plantear, pactar una entrevista para tocar los temas de la crisis, ofrecer, eh, si se tiene que ofrecer unas disculpas, si se tiene que pedir una rectificación, si se tiene que involucrar a un tercero porque la culpa es compartida, ¿cierto? Esa también es otro canal de comunicación, una guía, que está planteada en la guía. Y propongo yo en ese protocolo armar simulacros permanentes. Simulacros permanentes. Imaginarse, ¿qué pasa si en la unión notarial, Dios no lo quiera, y te voy a poner este ejemplo, uno de sus miembros directivos va en su vehículo y atropella a una señora madre de cabeza de familia y que iba con una menor de edad cuando la lleva al colegio? Ahí hay una crisis de reputación, hay una crisis personal, pero además hay una crisis de reputación para la entidad. Porque ustedes saben cómo es ese juez de la opinión pública, ¿cierto? Atropelló porque se cree el señor directivo de la empresa, se cree el señor directivo de la unión notarial, se cree el señor directivo de la gobernación, secretario de despacho, etc, etc. Esos son los 5 componentes que yo recomiendo en el protocolo de una crisis. Tener un mapa de riesgos, imaginar los escenarios, desde los más alocados hasta los más normales y lógicos, armar un pequeño comité de crisis, decidir rápidamente qué se va a hacer, cómo se va a reaccionar, establecer cuáles van a ser esos canales de comunicación y permanentemente hacer en entrenamientos. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y eso nos lleva a pensar en unos potenciales riesgos y escenarios en los que la entidad pueda caer caer afectada por esa crisis. Por eso yo a mis clientes a mis asesorados permanentemente estoy en ese juego. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si viene una avalancha? ¿Cómo se activa? ¿Qué pasa si tenemos un segundo armero? ¿Qué pasa si descubren un acto indelicado de la contratación pública? ¿Quién debe
estar en ese comité de crisis, quién debe ser el vocero. Permanentemente hay que estarse entrenando en esos protocolos. Siguiente, por favor. Mm, en las crisis he aprendido algo. Mm, la cara del santo hace el milagro. Así de sencillo. Esa es como mi gran conclusión académica frente al asunto de vocería. Y el país ha visto personajes que han hecho locuras, pero que cuando hablan desde el corazón, la gente, ese juez llamado opinión pública, los perdona. Acá hemos visto muchos casos, deportistas, políticos, artistas, que han hecho locuras, que han cometido locuras, que la han embarrado mucho, pero cuando se paran frente a una entrevista, una cámara, o ante un micrófono, una radio, Colombia los ve, los escucha hablar desde el corazón. Y no crean que eso es genuino y natural. Es porque una persona como yo los ha entrenado. Es porque han llevado 7 horas repitiendo el mismo mensaje. Y es porque tienen esa capacidad emocional e histriónica para pararse frente a una cámara y transmitir con sentido genuino lo que el país o lo que una audiencia o lo que ese juez llamado opinión pública quiere escuchar. Entonces, procedamos a la siguiente, por favor, para decirles lo siguiente. Como la cara del santo es el milagro, le digo, al final tener la razón o no, no importa, ¿sabes? Lo que importa es comunicar, transmitir ese mensaje, comunicar bien con ese mensaje. ¿Qué es lo que queremos transmitir y que la gente nos vea? Que la gente nos perdone, que la gente olvide este capítulo amargo que yo he tenido como persona o que la entidad o mi empresa ha tenido. Principios de esa comunicación. 3 líneas de mensaje máximo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no nos dimos cuenta que la niña había desaparecido? Máximo 2 líneas de comunicación. La síntesis de la comunicación hace que ese juez llamado opinión pública comprenda que esos investigadores de redes sociales se desactiven. Si damos una gran explicación y contamos una gran historia, siempre vamos a dejar un cabo suelto. Siempre vamos a tener un punto de contradicción. Entre más corto sea, muchísimo mejor. El vocero tiene que ser como el doctor Ricardo, una persona serena, con un lenguaje simple que apela a la popularidad. Ese es el gran vocero de una crisis, tipo sereno especialmente, que no se deje contagiar. Por eso, muchas veces, eh, muchas entidades contratan personajes para que hagan la vocería, para que en una mirada fría, en una voz calmada, entreguen ese sucinto mensaje. Generalmente ahora, fíjense una cosa, los abogados se están especializando mucho en este tipo de vocerías. Últimamente he tenido la oportunidad de hacer mucho entrenamiento de vocerías con abogados que llevan casos complejos, públicos, y permanentemente tienen que generar o ejercer vocería sobre sus asuntos. Eh, Dentro de ese protocolo, dentro de ese principio, yo tengo como máximo el reconocimiento, reconocer al otro, reconocer que hubo un problema, que hubo una anomalía, que hubo la crisis, ¿cierto? Explicarla y proponer una solución, proponer un saldo, proponer una compensación, proponer algo, pero proponer, ¿cierto? Ojo, nunca hablar off the record. El off the record no existe.
Entonces, cuando el periodista llama y le dice al doctor Andrés, porque no quiere hablar con el doctor Ricardo, si es cierto que en el gremio notarial existe este ambiente, existe este rumor, sepan que cuando están hablando con un periodista, nunca existe el off the record. El periodista es periodista. El periodista no es su amigo, es su aliado, pero no es su amigo. Y si la chiva que le entrega o lo que le comentan off the record le sirve para su carrera en su medio, lo va a usar. Nunca hay off the record. Entiendan eso. Y como último, las emociones mandan. No importa la razón, no importa el argumento. Es la emocionalidad en la que empacas la razón y empacas el argumento. Vamos a hacer un checklist final para ir terminando y aterrizando y atender un par de inquietudes si la hay. Hagamos un checklist, ese checklist de oro que me encanta hacer. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a hacer. Entonces, ese checklist en el manejo de crisis. Tenemos toda la información para atenderla, para saber qué pasó. Toda la información, y cuando digo toda la información, es toda. La confesión del implicado, videos, registros, historia, toda la información que podamos recabar siempre va a ser útil. Siempre va a ser útil. Es mejor que nos excedamos en la investigación de toda la información pertinente a que nos haga falta. Dos, identificar los actores interesados. Los actores interesados generalmente son los críticos. ¿Quién nos puede atacar? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese ataque? ¿De dónde viene ese rumor? ¿De una persona resentida? ¿De alguien que no contratamos? ¿De alguien al que le hicimos daño? ¿De alguien que quedó por fuera del juego político o del juego empresarial? ¿Cierto? Entonces, identificar muy bien de dónde, no, de dónde viene el ataque nos va a ayudar muy bien a comprender cuál es la cosmovisión y el sentimiento que originó ese ataque que generó la crisis. Tenemos un mensaje madre, tenemos un mensaje sombrilla en esas 2 o 3 líneas de mensaje que veíamos 2 diapositivas antes, ¿cierto? Tenemos estructurado muy bien cuál es ese mensaje, el que no nos vamos a mover, es importante. Siguiente, ese mensaje es empático, reviste emocionalidad, le agrada a la gente, cae bien ante ese juez llamado opinión pública, es verificable, es decir, lo que vamos a decir, si puede bien no ser al 100% verdad, pero es verificable en alguna de sus partes o en su mayoría, vale la pena preguntarnos eso. Tenemos la posibilidad de responder a esas preguntas que los noticieros o los detectives de redes o cualquier ciudadano preocupado puede hacer. Tenemos una lista y una eh, posibilidad de escenarios de preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas nos pueden hacer? Y frente a esas preguntas, ¿qué respuestas podemos dar? Tenemos ya un vocero designado, hace parte de ese comité de crisis, podría ser el mismo afectado por la crisis o es mejor contratar un vocero independiente que entregue ese mensaje madre. Eso también. Estamos respondiendo a tiempo, es decir, no estamos dejando que pasen las cosas a ver si nadie se da cuenta, sino que nosotros mismos incluso provocamos la comunicación y declaramos primero o esperamos ante la pequeña erupción, ya sea en una red social o en un noticiero, en un medio de comunicación, para salir a declarar. ¿Qué dicen las redes en tiempo real? Y ahí recomiendo mucho usar aplicaciones de conversación digital, que hay muchas, ¿cierto? ¿Qué se dice sobre quién? ¿Qué se dice sobre qué? El algoritmo de las redes, especialmente X, nos están entregando en tiempo real qué se está hablando y cómo se está hablando, cuál es el tenor de lo que se está hablando alrededor de la derrota de la selección Colombia, la compra de aviones por parte del gobierno e infinidad de circunstancias. ¿Y qué vamos a hacer en el paso siguiente cuando conjuremos la crisis?
Para mí, ese es un checklist dorado que uso permanentemente. Siguiente, por favor. Bien, perfecto. Quiero dejarles este último mensaje. Miren, lo que me ha enseñado la experiencia es que las crisis no destruyen reputaciones, simplemente revelan lo que ya es la persona o lo que ya es la entidad. Lo que pasa es que las crisis tocan unas fibras y esas fibras lo que hacen es que la entidad se revele como es o que las personas se revelen como son. Eh, Creo que aquí terminamos la presentación y tal vez quisiera escuchar algún feedback de o bien del doctor Ricardo o si hay alguna inquietud por parte de alguno de los asistentes que se conectan. Muy bien, damos nuestro agradecimiento al doctor Augusto Reyes. Le hacemos, se abre la discusión en el sentido de que si alguien quiere formularle una pregunta o hacerle una sugerencia al doctor Augusto, estamos en ese momento. Han pedido la palabra tres compañeros, un compañero. Entonces, Claro que sí, con mucho gusto, doctor Ricardo. muchas gracias. Vamos a identificar quién ha pedido el uso de la palabra. Adelante, adelante, doctor Ricardo. Siga, Bueno, por favor, doctor. en el manejo de la crisis, hay crisis que uno no conoce en el momento en que nace la crisis. Entonces hay un malestar, puede ser de un empleado con uno o de la niña de los tintos con uno y uno no se imagina que ella está molesta con uno porque le pide uno un tinto con Instacrem. Entonces, ¿cómo puede uno identificar la existencia de la crisis cuando la persona que tiene algún reclamo que hacerle a uno no lo hace o por respeto, o por timidez, o porque cree que uno le va a contestar con agresividad, o porque está en juego el cargo de esa persona, pero uno nota que hay una incomodidad? Habría que en cada reunión de empleados decir, levanten la mano o a través del buzón de sugerencias y sin firmar la crítica, háganla. ¿Cómo identificar la crisis, doctora Augusto? Perfecto. Vemos que ahora nosotros hablábamos de las crisis exógenas, es decir, de las que generalmente las personas son objeto, las entidades, las corporaciones públicas, presidencias, alcaldías, etc., o un personaje público. Pero está muy bien, tú tocas un vector que son las crisis internas, ¿cierto? Esas crisis internas eh, eh, al interior de las mismas entidades. Ahora, la consecuencia o esa erupción de las crisis, tanto en las internas como en las externas, van a ser las mismas. Si vamos a mantener el ejemplo, seguramente la relación con la señora de los tintos, con la persona que es miembro del equipo, tú tienes una relación y algún día esa relación cambia. Es decir, recordemos el concepto original de crisis, según Augusto Reyes. Eh, Crisis es lo que altera, lo que cambia ese plan. En este caso, la relación. Si todos los días había un saludo afectuoso, si había una relación de respeto y un día se pierde, y entonces lo que notamos es que hay una sequedad en la relación, que hay de pronto incluso una grosería, pues estamos frente a una crisis, ¿cierto? Una crisis de relacionamiento. Entonces, pues el comité de crisis no será más que una conversación de dos personas afectadas más una persona que sea testiga de esa conversación o garante y que puedan darle solución a la crisis interna, donde no debe existir vocería, sino simplemente diálogo para conjurarlo. Entonces, ¿cómo identificamos esa crisis? Porque algo cambió. Ese es el factor. Algo cambió en la relación, algo cambió en la comunicación interna, algo cambió en la atmósfera interna de la organización. Se puso pesada. Ahí hay una crisis. ¿Cómo la identificamos? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué pudo haber sido esa chispa que detonó?
una mala respuesta, el entendimiento de que ya no va a ser renovado su contrato de trabajo, una pelea de poderes, eso también puede ser. Entonces, para responder la pregunta es identificar la anomalía. Cuando hay una anomalía es porque hay una crisis. Y si hay una crisis, hay que conjurarla, hay que atenderla, hay que contenerla. Obviamente, a diferencia de las crisis exógenas, estas internas, que son de clima organizacional, pues obviamente el diálogo y los ejercicios de comprensión seguramente van a ayudar a conjurar esa crisis. ¿Qué dice? Bien, muchas gracias, doctor. Eh, Desde la notaría debe cesar por medio del chat. Nos indican que en el manejo de la crisis también influye mucho la cultura social y es un punto importante a tener en cuenta al momento de establecer las herramientas para gestionarlas. Por ejemplo, en las culturas orientales son más incisivos frente a la crisis, mientras que en la nuestra somos un poco más flexibles. Más folclóricos, así es. Muy bien, buena anotación, buena anotación. Bien, hasta el momento pues no se ha manifestado nadie levantando la mano para solicitar la palabra. Por favor, indicar por medio del chat o recuerden por favor en la opción reaccionar encuentran la opción levantar la mano. Bueno, yo creo que ha sido tan clara la exposición del doctor Augusto Reyes que nos ha dejado absolutamente satisfechos con estas estrategias de cómo enfrentar la crisis. He tomado nota de los diversos temas que ha tratado hoy el doctor Augusto Reyes Suárez. Le damos los agradecimientos a más de 70 participantes en el país, al doctor Augusto Reyes, invitado por la Unión Colegiada de Notariado Colombiano, en esta 17ª conferencia, El manejo de la crisis. Doctor Augusto Reyes, muchísimas gracias. Distinguidos notarios y notarias de Colombia, empleados de notarías, abogados particulares, invitados especiales, muchas gracias por aceptar esta convocatoria tan importante como es el manejo de crisis. El doctor Juan Andrés nos ha dejado en pantalla el pequeño cronograma. Había una crisis, doctor Augusto, que estaba suspendido el concurso notarial. Ya se destrabó la crisis, ya se fijó un nuevo cronograma que comienza en junio del 2026 y concluye en junio del 2027. De modo que el Consejo Superior de la Carrera Notarial ha solucionado una crisis. Nos escuchó a todos los notarios de Colombia, a las seccionales, a la academia, a los interinos, a los notarios de carrera, a los voceros del notariado al interior del Consejo. Se ampliaron los plazos. Entonces aquí, a manera de información, vamos a colocar para Muy bien. finalizar ese cronograma. Muchas gracias, doctor Augusto, por habernos acompañado y esperamos molestarlo en otras oportunidades porque su presentación fue extraordinaria. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Aquí vamos a ampliar, por favor, el cuadrito, se llama anexo número 5 del acuerdo 1 del 2025. Le vamos a pedir al Departamento de Sistemas que este acuerdo quede enviado a la totalidad de las notarías Sí, señor. afiliadas y no afiliadas de Colombia para que los notarios puedan leerlo. Es un documento bastante extenso y que lo tengamos en cada notaría impreso. Aquí ya se puede observar apertura del proceso de inscripción a través de la página web el 26 de junio del 2026, desde las 12 de la noche hasta las 11:59 de la noche del mismo día. Inscripción y recepción digital de la documentación que certifica los requisitos mínimos de admisión, mérito y antecedentes, del 26 de junio del 2026 al 17 de julio del 2026 a las 11:59
de la noche. Se han dejado 15 días hábiles. El doctor, ¿puedo leer? Sí, por favor. Bien, según indica aquí el cronograma, en las actividades encontramos la revisión de hojas de vida y determinación del cumplimiento de los requisitos mínimos de los inscritos, con una fecha inicial desde el día 21 de julio del 2026, desde el mediodía hasta el 19 de agosto de 2026 a las 11:59 de la noche, incluyendo un término o un lapso de tiempo de 30 días. Publicación del aviso informativo en medios de amplia circulación nacional, indicando que el listado preliminar de admitidos e inadmitidos y el puntaje obtenido en la calificación de antecedentes se encuentra en la página web del concurso. Tiene como fecha inicial el día 20 de agosto del 2026 al mediodía y el término es de un día hábil. El siguiente es la recepción de reclamaciones a través de la página web del concurso, con una fecha de inicio del 21 de agosto del 2026 al mediodía hasta el 3 de septiembre de 2026 a las 11:59 de la noche. Las 12 de la noche, o sea, al primer minuto del día, no al mediodía. Ok, sí, sí, doctor. Sí, entiendo. Bien, esto indica pues un lapso, un término de 10 días hábiles. La siguiente actividad es la revisión y proyección de las respuestas a las reclamaciones interpuestas frente a la lista de admitidos e inadmitidos por el puntaje obtenido en la calificación de antecedentes, con una fecha inicial desde el 4 de septiembre a la medianoche y fecha final el 24 de septiembre de 2026 a las 11:59 de la noche. 15 días hábiles de término comprendido. El siguiente punto es la expedición del acuerdo proferido por el CCCN de la lista de la carrera notarial, correcto, doctor, gracias, de las listas definitivas de admitidos e inadmitidos. Fecha inicial 25 de septiembre de 2026, fecha final 29 de septiembre del año 2026. Comprendiendo un lapso de tiempo de 3 días hábiles. Bien, el siguiente es la publicación del aviso informativo en medios de amplia circulación nacional, indicando que en la página web del concurso se encuentra el listado definitivo de admitidos e inadmitidos y el puntaje obtenido en la calificación de antecedentes y la convocatoria a pruebas escritas. Fecha inicial, 30 de septiembre de 2026, incluyendo pues un día hábil de vigencia. Citación a pruebas escritas de acuerdo con la ciudad y la categoría. Fecha inicial, 5 de octubre de 2026 a las 11:59 p.m., comprendiendo un día hábil de plazo o fecha en la cual pues, se va a realizar la actividad. Citación a pruebas escritas de acuerdo con la ciudad y la categoría. 5 de octubre de 2026 como fecha inicial, fecha final a las 11:59 de la noche. Un día hábil comprendido. El siguiente es la aplicación de las pruebas escritas, comprendido desde el 11 de octubre de 2026 a las 12:01 de la noche hasta las 11:59 de la noche del mismo día, comprendiendo un día hábil. Bien, aplicación de las pruebas escritas desde el 11 de octubre de 2026, desde la medianoche hasta las 11:59 de la noche del mismo día, un día hábil comprendido. Calificación de las pruebas escritas y consolidación de los resultados. 13 de octubre de 2026, desde las 12:01 de la madrugada hasta el 26 de octubre de 2026, hasta las 11:59 de la noche. 10 días hábiles comprendidos como plazo. Publicación del aviso informativo en medios de amplia circulación nacional, indicando que en la página web del concurso se encuentran los resultados preliminares de la prueba escrita de conocimientos. Fecha inicial, 27 de octubre de 2026, de igual manera un lapso de tiempo de un día hábil. El siguiente es la solicitud de acceso al material de la prueba escrita, fecha inicial 28 de octubre de 2026, fecha final 30 de octubre de 2026, comprendiendo un lapso de tiempo de 3 días hábiles. Bien, citación para el acceso al material de las pruebas escritas de acuerdo con la ciudad y la categoría. Fecha de inicio 11 de noviembre de 2026, término un día hábil. Consulta material de prueba 15 de noviembre de 2026, un día comprendido en el término. Recepción de reclamaciones a través de la página web del concurso. Fecha de inicio, 17 de noviembre de 2026. Fecha final, 30 de noviembre de 2026. Término, 10 días hábiles. Estudio y proyección de las respuestas a las reclamaciones contra los resultados de la prueba escrita. Fecha de inicio, 1 de diciembre de 2026. Fecha final, 22 de diciembre del 2026. Comprendiendo un término de 3 días hábiles.
Publicación del aviso informativo. Ah, no, perdón. Es expedición del acuerdo proferido por el Consejo Superior de la carrera notarial, que aprueba la lista definitiva de la puntuación obtenida en la prueba de conocimientos. Fecha inicial, 23 de diciembre de 2026. Fecha final, 28 de diciembre de 2026, comprendiendo 3 días hábiles de plazo. Publicación del aviso informativo en medios de amplia circulación nacional, indicando que en la página web del concurso se encuentran los resultados definitivos y de prueba de conocimientos y la convocatoria a la entrevista. Fecha de inicio, 29 de diciembre de 2026, desde las 12:01 am hasta las 11:59 pm, comprendiendo un día hábil de plazo. Citación a entrevista, 30 de diciembre de 2026, desde las 12:01 en AM hasta las 11:59 pm, comprendiendo un día hábil en el plazo máximo. Publicación del aviso informativo en medios de amplia circulación nacional, indicando que... entrevistas. Sí, señor. Ah, perdón, realización de entrevistas 6 de enero de 2027 a las 12:01 am hasta el 3 de febrero de 2027, 11:59 pm, 20 días hábiles comprendidos de plazo. 20 días de entrevistas. Muy bien. Publicación del aviso informativo en medios de amplia circulación nacional, indicando que en la página web del concurso se encuentran los resultados preliminares de la entrevista y el ponderado acumulado del proceso de selección. Fecha inicial, 8 de febrero de 2027, 12:01 am hasta las 11:59 pm, comprendido un día hábil. Solicitud de acceso al material de la prueba escrita. Fecha de inicio, 9 de febrero de 2027. Fecha final, 11 de febrero de 2027. 3 días hábiles comprendidos. Citación para el acceso al material de las pruebas escritas del acuerdo de la ciudad, de acuerdo con la ciudad y la categoría. Fecha inicial, 23 de febrero de 2027, comprendiendo un plazo o un lapso de un día. Consulta material de la prueba de entrevista. Fecha inicial, 28 de febrero de 2027, comprendiendo un día en curso. Recepción de las reclamaciones a través de la página web del concurso. Fecha inicial, 1 de mayo de 2027 a las 12:01. 1 de marzo de 2027 a las 12:01 de la mañana hasta el 12 de marzo de 2027 a las 11:59 pm, comprendiendo un plazo de 10 días hábiles. Estudio y proyección de las respuestas a las reclamaciones de los resultados de la entrevista. Fecha inicial, 15 de marzo de 2027, 12:01 am, hasta el 7 de abril de 2027 a las 11:59 pm, comprendiendo el plazo de 15 días hábiles. Expedición del acuerdo proferido por el concurso, se me olvidó, de la carrera notarial. Consejo Superior de la carrera notarial, que aprueba la lista definitiva de los resultados obtenidos en la entrevista. Fecha de inicio, 8 de abril de 2027. Fecha final, 12 de abril de 2027, comprendiendo un término de 3 días hábiles. Publicación del aviso informativo en medios de amplia circulación nacional, indicando que en la página web del concurso se encuentran los resultados definitivos de la entrevista y el ponderado acumulado del proceso de selección. Fecha de inicio, 13 de abril de 2027. Fecha final, comprendiendo un día hábil en la misma fecha. Publicación de lista de elegibles en diario de amplia circulación nacional. Fecha de inicio, el 26 de mayo de 2027 a las 12:01 am hasta las 11:59 pm, comprendiendo un día hábil. Recepción de los recursos de reposición de la lista definitiva de elegibles. Fecha de inicio, 27 de mayo de 2027. Fecha final, 11 de junio de 2027, comprendiendo 10 días hábiles de término. Revisión, proyección y notificación de las respuestas a las reclamaciones interpuestas frente a la lista definitiva de elegibles. Fecha inicial, 14 de junio de 2027. Fecha final, 27 de julio de 2027, comprendiendo una fecha o un lapso de 30 días hábiles. Publicación de lista de elegibles definitiva. Fecha de inicio, 28 de julio de 2027, cumpliendo un día hábil de validación. Firmado, digamos que la firma. Bien, el ministro de Justicia y el Derecho, el doctor Roberto Andrés Idarraga Franco, presidente del Consejo Superior de la carrera notarial. Y la abogada Giselle Carolina Martínez Freiter,
jefe de oficina de asesora jurídica, secretaria técnica del Consejo Superior de la Carrera. Entonces, el cuadro, no todas estas 4 páginas que quede con la ayuda de Claro, doctor, para compartir el masivo. el masivo. Sí, señor. Esa es la obligación del gremio, mantener informado a sus afiliados y a todos los notarios y notarias de Colombia de actos tan importantes como este acuerdo del Consejo Superior de la Carrera Notarial. Por su asistencia a esta conferencia, la 17ª en el manejo de crisis con el doctor Augusto Reyes Suárez, no tenemos sino palabras de agradecimiento. Muchas gracias y muy buenas noches.